Dios te bendiga, Pensacola, con ustedes tu hermano y pastor Freddy Malpica con la iglesia Primera Asamblea de Dios Pensacola, amén. Pues estoy muy agradecido por tener otro día de vida, amén, porque Dios le plació darme un día más y para tener este privilegio y oportunidad de compartir la palabra con ustedes en esta semana. Espero que todos pasaron una semana bien bendecida. Y para esos que están pues pasando una situación, pasando un proceso, no se olvide que Dios es grande. Amén. Dios es grande. Aleluya. No se olviden de eso. Amén. Vamos a empezar rapidito. Hay muchas actividades en la iglesia en este día. So me perdonan si oyen un poquito de ruido. Que viene desde los otros salones. Pues que la iglesia está activa, amén, y pues ya ustedes saben que yo anhelo tener la oportunidad de compartir con ustedes en persona, que viene pronto. Mi gente, ten paciencia, estamos orando para que Dios traiga el indicado, el escogido, por decir, el que tiene el llamado para ser el pastor de tiempo completo para esta iglesia, para esta obra que se está levantando para Dios aquí en esta iglesia, iglesia Primera Asamblea de Dios Pensacola, amén. Esta iglesia fue fundada más de 100 años atrás y ha sido una iglesia americana, pero desde hace un buen tiempo Dios ha puesto en los corazones de los pastores aquí que hay una necesidad bien grande para la comunidad latina, amén, para los que hablan español en esta área de Pensacola. Pensacola sigue creciendo en términos de la población hispana, y como ustedes van a notar, mi español no es 100% ahí como debe de ser. Yo me crié aquí en el Bronx y ahora estoy viviendo en Pensacola hace unos años atrás. So, estoy practicando el español y aprendiendo un poquito más todos los días, amén. So, ten paciencia conmigo si digo algo gramáticamente incorrecto o tengo una pronunciación de una palabra incorrecta, pues me disculpan, amén, porque estamos aquí haciendo todo para la honra y la gloria de Dios, y también no usando la inhabilidad de hablar el español perfecto como excusa, amén. Aleluya, porque aquí no hay excusa para no hacer lo que Dios manda, amén, lo que Dios dicta, aleluya. Entonces pues vamos a abrir nuestras Biblias en Malaquías capítulo 1, y lo dudo que salgamos del capítulo 1, porque ustedes ya saben, a mí me gusta hablar, aunque no sé hablar español muy bien, pero yo sigo por ahí y pues ya tú sabes. Pero vamos a hablar sobre ojalá que pues ya tú sabes, el tema es bendiciones de primera clase con ofrendas de segunda clase, aleluya. Santo Jesús, aleluya. Malaquías capítulo 1, empezando con el verso 1. Voy a estar usando las traducciones Reina Valera 1960 y Reina Valera 2015, amén. Reina Valera 2015 se me hace un poquito más fácil para leer, porque como ya ustedes saben, el español se me hace difícil, pero seguimos adelante con la palabra de Dios, amén. Malaquías capítulo 1, verso 1 dice, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Profecía, la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías, gloria a Dios. Verso 2, yo los he amado, ha dicho el Señor, pero ustedes dicen, ¿en qué nos has amado? Entonces el Señor dice así, ¿acaso Esaú no era hermano de Jacob? Dice el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Convertí sus montes en desolación y di su posesión a los chacales del desierto. Si Edom dice, hemos sido demolidos, pero volveremos a edificar las ruinas, así ha dicho el Señor de los ejércitos, ellos edificarán, pero yo lo destruiré. Los llamarán territorio de
piedad, y pueblo contra el cual el Señor se ha airado para siempre. Sus ojos lo verán y dirán: sea engrandecido el Señor más allá de las fronteras de Israel. Gloria a Dios. Señor, gracias por este día. Gracias por esta palabra. Dame el mensaje, Jehová. Dame todo lo que tú me estás enseñando todas estas semanas, Señor. Todo lo que tú has puesto en mi corazón, en mi mente, Jehová. Que yo pueda verbalizarlo en esta mañana, Señor. Que yo pueda comunicarlo correctamente, Señor. Que yo pueda articular el mensaje que tú quieres que sea pues dicho en esta mañana, Señor. Aleluya. Guíame, Señor. Úsame, Señor. A esos que están oyendo este video, Señor, ábrele los corazones y las mentes, Señor. Quita toda venda, rompe toda cadena, quita toda atadura, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ábrele, Señor, los corazones para que puedan oír tu palabra, Señor, aleluya. Y puedan recibir el mensaje de este día, Señor. Que ellos puedan, Señor, venir a donde ti si no te conocen, Señor. Y si te conocen, Señor, que se puedan arrepentir, Señor, para reconciliarse contigo. Y para esos que son creyentes, Señor, que puedan ser edificados con esta palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Pues como estábamos leyendo, pues aquí tenemos una conversación entre el pueblo de Israel y el mensajero de Dios, Malaquías. Que Malaquías, el nombre Malaquías quiere decir mensajero de Dios, y en algunas translaciones dice ángel de Dios, pero yo creo que lo más correcto es mensajero de Dios. Amén. Alguien que tiene un mensaje, profeta, ¿verdad? Y entonces sí dice aquí profecía, o sea, cuando esta palabra se usa en el libro de Malaquías, esta palabra se está usando en términos para que las personas que estén leyendo puedan entender que lo que Dios está haciendo, Dios está tratando de que ellos sientan la carga de la palabra sobre ellos. Amén. Este libro es muy fuerte. Malaquías es uno de los libros más fuertes en el Antiguo Testamento en eso de su mensaje contra la gente de Dios, los escogidos por Dios, los bendecidos, los que fueron escogidos por Dios para traer la palabra de Dios por todo el mundo. Amén. Ellos fueron los primeros escogidos. Pero ¿qué pasa? Obvio hay un problema, porque el Señor está usando Malaquías para que le dé la palabra. O sea, muchas veces en el Antiguo Testamento, cuando se habla de la palabra, también indica que se está hablando de la ley de Dios. Amén. La ley que Dios le dio a Israel. Y aquí en el verso 1 podemos entender que lo que estamos, la introducción, o sea, dice, en otras palabras, está diciendo la carga de la ley del Señor a Israel por medio de Malaquías. ¿Ves? Que se hace más fuerte cuando tú entiendes un poco más lo que se está tratando de articular. Acuérdense que cuando esto es traducido del original a los lenguajes de nosotros, pues se pierde un poco del impacto de las palabras, pero eso básicamente lo que el verso 1 está tratando de poner fijo ahí desde el principio, que esta carta es una carta para que ellos abran los ojos, para que tomen cuenta. Algo está mal. En verso 2 dice así, dice el Señor a Israel, le dice: yo los he amado, ha dicho el Señor. ¿Por qué el Señor tiene que recordarle a ellos que Él los ha amado? Obvio, algo está pasando en Israel, porque Dios sabe que ellos piensan que Dios no los ha amado. Hay un resentimiento, hay una amargura. Amén. En Israel es obvio, porque Dios tiene que empezar diciendo que yo te he amado. O sea, no se te olvide, yo te he amado. Piénsalo así, cuando tú le dices a alguien: mira, yo te he amado, eso es porque algo está pasando que a lo mejor esa persona piensa que tú no lo amas más nada.
O a lo mejor esa persona piensa que tú has perdido el amor o la intensificación de ese amor que antes había y que ahora a lo mejor no lo sienten. Entonces Dios le dice a ellos, mira, yo los he amado, ha dicho el Señor. Pero miren lo que ellos dicen. Y dice el Señor, pero ustedes dicen, ¿en qué nos has amado? Qué pregunta salvaje. Gloria a Dios, aleluya. Es una pregunta muy sarcástica. Porque solo uno respirando y teniendo vida es una bendición de Dios. Para que alguien hable así con el creador del mundo, el creador de la humanidad, el creador de todo, es porque hay algo malo ahí en el corazón de la persona. Y entonces si vamos a buscar la historia en el tiempo de Malaquías, es un tiempo donde ya Israel, después de ser conquistada y pues en el desierto perdida, y pudo regresar a Israel y reconstruir el templo de Dios otra vez, pudieron otra vez tomar mano del sistema de adoración, el sistema de sacrificio de animal para la expiación del pecado. Todas esas cosas se pudieron reestabilizar en Israel después que ellos regresaron de ser conquistados, ¿verdad? Y entonces, por eso es que cuando ellos dicen, ¿en qué nos has amado?, el Señor les responde de esa manera. Por eso es que le dice, ¿acaso Esaú no era hermano de Jacob? Pero a lo mejor tú piensas, ¿qué tiene que ver el uno con el otro? Bueno, es por esto. Isaac es el papá de Esaú y de Jacob. Y entonces si leemos la palabra, podemos entender que Rebeca, que era la esposa de Isaac, Dios le dijo a ella que ella iba a dar luz a gemelos. Ahora, acuérdense que Rebeca no podía tener niños. Ella se embarazó a través de una bendición de Dios. Después de mucha oración, después de mucha petición, ella cayó embarazada de Isaac. Y dio luz a dos gemelos que desde antes que salieron del vientre, ellos estaban peleando uno contra el otro. Y Dios le había hablado a Rebeca y le dijo, mira, tú vas a dar luz a gemelos, pero el menor le va a servir al mayor. Y entonces eso significa algo fuerte, porque acuérdese que la tradición, o sea, la costumbre en esos tiempos era que el primogénito era el que recibía la mayor parte de la herencia, es el que recibía la mayor parte de la bendición, era el que siempre era entrenado para seguir adelante como jefe, ¿verdad? Siempre era el primogénito. El primogénito siempre tenía esa bendición, siempre recibía más. Y entonces para que Dios le diga a ella que el primogénito iba a servir al menor, eso era muy extraño, eso era muy impactante. Entonces, pero ¿qué pasó? A lo que se desarrolla la historia, pues podemos ver que al fin del día Esaú, después de estar pues tratando de cazar animales en el desierto o allá en el bosque, por decir, vino con mucha hambre. Jacob estaba en la casa, muchos dicen que era un guiso de lenteja, pero la palabra dice un guiso rojo. Eso es la imaginación donde tú las quieras llevar, pero un guiso rojo. Entonces, pues, ¿qué pasa? Esaú, con tanta hambre que tenía, le pide a Jacob, mira, dame ahí una porción de guiso. Y Jacob le dice, pues véndeme tu herencia. Dame tu bendición, prométeme tu bendición y te doy comida. Y Esaú dijo, ¿tú sabes qué? ¿De qué me vale esa herencia? ¿De qué me vale esa bendición si yo me voy a morir ahora de la hambre que tengo? Ay, haciendo decisiones a través de lo que la carne siente y no pensando las cosas bien. Error número 1 de Esaú. Pero anyway, ¿qué pasa? Pues él se lo promete. Jacob pues le da la comida y ahora él tiene la bendición. Ahora él tiene la mayor parte de la herencia de su papá Isaac. Y entonces pues ¿qué pasa? Después
que Esaú hizo esa decisión y lo pensó, pues entonces tenía amargura y odiaba a su hermano Jacob. Desde ese momento adelante había gran problemas ahí. Y entonces de esos dos salieron dos naciones. Los edomitas que salieron de Esaú y los israelitas que salieron de Jacob, ¿verdad? Porque Jacob, el nombre de él fue cambiado más después a Israel. Así Dios le cambió el nombre a Jacob y él se llamó Israel después de eso, ¿verdad? Y entonces, pues, obvio, de Israel tenemos Israel. Aleluya. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Pero los edomitas siempre fueron un gran problema contra los israelitas. ¿Por qué? Por el odio que tenía el padre de esa nación. Siguió adelante y pues envenenó toda esa nación y todos los descendientes. Que si leen la palabra pueden ver que hay por decir a road, un camino, por decir una calle, o bueno, no una calle porque eso es más como ciudad, pero anyway, había un camino ya desarrollado para la gente caminarla. Y cuando los israelitas querían salir de Egipto, ellos querían usar ese camino, pero ese camino iba en parte del territorio de los edomitas, y los edomitas no dejaron que los israelitas usaran ese camino porque el odio todavía existía en ellos y ellos no querían ayudar a los israelitas saliendo cuando iban a salir de Egipto. Mira para allá, como todavía esa sangre estaba negra con odio y aborrecimiento contra su familia, contra la familia del hermano. Pero para no irme mucho para allá, pues entonces por eso es que Dios da este ejemplo, porque Él dice, mira, los dos fueron hijos de Isaac, el patriarca, uno de los patriarcas, ¿verdad? Porque por eso es que en la palabra Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Por eso es que Él dice eso, esos son los patriarcas de la palabra, ¿verdad? Y entonces, pues entonces Él está diciendo, ¿cómo va a ser que yo, o sea, Dios le está diciendo a ellos, le está dando esta historia para que ellos puedan ver que aunque los dos salieron de un patriarca, no fueron bendecidos igualmente. Al contrario, uno fue bendecido y el otro fue aborrecido. O sea, el otro fue maldecido. Uno bendecido y el otro maldecido. O sea, Dios le está diciendo, solo porque ellos salieron de la misma persona, misma semilla, ¿verdad? No quiere decir que ellos merecen bendición automáticamente. Y ese es el problema. El pueblo de Israel pensaba que como ellos eran los escogidos, pues que automáticamente ellos merecían bendición. O sea, algo automático. Y yo puedo entender cómo ellos vinieron a esa conclusión. Yo puedo entenderlo porque, bueno, vamos para la palabra, rapidito, vamos para la palabra. Voy a usar mi tableta para cambiar aquí de los libros para no perderme. Pero si vamos a Génesis capítulo 5, aquí donde se hace el pacto abrahámico, the Abrahamic Covenant, ¿verdad? O sea, las promesas que se hizo entre Dios y Abraham. Y dice aquí, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Yo soy tu escudo. O sea, Dios es el que te va a proteger. Dios es el que te va a cuidar. Dios es el que va a acampar sobre ti. Y le dice, y tu galardón será sobremanera grande. Mira esas dos promesas. Te voy a proteger, te voy a cuidar y te voy a dar un galardón que tú ni te imaginas. Y era verdad, Abraham no podía imaginarlo. Y entonces por eso es que Abraham dice, verso 2, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? ¿Ves? Porque la cosa es que hoy en día nosotros no tenemos como tesoro los niños como debemos. Por eso es que a la gente están abortando los niños como si nada, como si fuera nada, como si fuera una decisión de quitarte ahí
de quitarte ahí uno de esos, tú sabes, esos stickers, esas etiquetas como que dicen, esos cantitos de piel que crecen por ahí, que uno va para el dermatólogo y te lo cortan, te lo sacan. La gente se cree que haciendo un aborto es así de simple como cortarte un cantito de tu piel, pero no es así, mi gente. Los niños son bendiciones de Dios y es el instrumento a través del matrimonio donde Dios puede seguir creciendo que su reino. Porque nosotros como cristianos debemos de criar nuestros niños en la palabra, en el camino de Dios. ¿Ves? Por eso es que Abraham dice, ¿con qué con qué? ¿Qué me darás? Siendo así que ando sin hijos. O sea, para un hombre en ese tiempo no tener hijos era una cosa bien pues desagradable, algo pues que nadie, uno se veía como si fuera alguien con maldición si no tenía familia. Y la mujer también, la mujer que no pudiera dar luz también se veía como si estaban sobre o debajo de una maldición de Dios. Y entonces Abraham le dice, le dice, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. O sea que él tenía muchos sirvientes, ¿verdad? En su casa, y las costumbres, porque hoy en día oímos la palabra sirviente y automáticamente estamos pensando mal, pensando esclavos, pensando abuso, pensando trabajo de largas horas y sin recompensación. Pero no es así. Antes, cuando se usa esa palabra sirviente o esclavo, es básicamente alguien que trabaja para ti. Y por ellos trabajar para ti, tú le das a ellos la comida, le das un techo, le das ropa, le cuidas a la familia, a los niños, a todo el mundo. O sea, es como recibir un cheque cuando tú vas para el trabajo. Es lo mismo, lo único es que el estilo es un poquito diferente. En vez de darte un cheque, pues ellos te daban la comida, la ropa y el techo y todo eso, y te cuidaban tu familia y tus niños. Y entonces, pero si tú tenías un sirviente que estaba contigo desde hace tiempo, pues si tú te morías, el jefe de todos los sirvientes, pues era el que heredaba todo lo tuyo. Y entonces Abraham, sintiéndose mal, porque dice, mira, tengo todas estas cosas, yo me fui de mis tierras porque tú me dijiste que me fuera, ¿verdad? Y entonces pues se fue. Entonces pues lo que está en la mente de Abraham es eso. Entonces dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¿Tú ves? Porque así era. Entonces dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará o sea, no te heredará el esclavo de tu casa, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Oye, y esto fue muy impactante porque acuérdate que Abraham estaba en sus 80 y pico, casi 90 y pico años cuando vino esta noticia, porque cuando nació Isaac, él ya tenía 100 años y su esposa tenía 90 años. O sea que para que Dios le diga a él que iba a nacer, que él iba a poder producir semilla para tener un niño, para embarazar a su esposa, era algo de otro mundo. Pero mira lo que dice en verso 5. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Le fue contado como justicia. O sea, se le dio un crédito a Abraham por su fe. Ya empezó, ya tú puedes ver cómo las cosas van a cambiar en el futuro, porque hoy en día nosotros somos salvados por nuestra fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque el humano no puede. El único que puede ser perfecto fue Jesús. El único que pudo cumplir con todas las cosas fue Jesús. Nosotros nunca jamás vamos a poder, nunca pudimos antes y nunca lo vamos a poder hacer en el futuro. Somos seres humanos imperfectos, por eso es que necesitamos la misericordia de Dios. Por eso es que necesitábamos la cruz del Calvario donde Jesucristo murió, y esa sangre es la que nos limpia a nosotros. Y dice así, en el verso 7 le dice, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de
de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que le he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Okay, eso era la costumbre antes cuando tú ibas a hacer un pacto con alguien. Uno de los tradiciones y también parte de hacer el pacto, o sea, para hacer el pacto legal, para sellar el pacto, para enseñar lo que iba a pasar si tú no cumplías con el pacto, pues ellos sacrificaban los animales, los partían por el medio, entonces tú tenías que caminar a través del medio de todos esos animales muertos, simbolizando que si tú no cumplías con ese pacto, tú también ibas a sufrir lo mismo. Iba a sufrir una muerte, iba a sufrir una maldición. Así se hacían los pactos. Pero hay pactos donde uno es responsable y el otro no tiene que hacer nada para recibir, y hay pactos donde los dos tienen su parte para hacer y después pueden seguir adelante con el pacto. Este pacto que Dios hizo con Abraham es un pacto incondicional, o sea, incondicional, que no importa qué hubiera pasado, Abraham iba a recibir lo que Dios había dicho en este pacto, porque Dios es el único que anda a través de los animales. Tú vas a ver aquí, dice, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Entonces dice aquí, y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando. Pongan nota con todo este revolú. 400 años. ¿Para qué? Para que la maldad del amorreo llegue a su clímax, ¿verdad? Al colmo, ¿verdad? Y entonces dice aquí que cuando se puso oscuro, él veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande y el río Eufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amoreos, los cananeos, los gresgeseos y los jebuseos. ¿Ve? Ese pacto era lleno de bendición, lleno de tierra, lleno de un montón de cosas. Entonces Israel, en este momento, muchos años después, se encuentra en una situación donde ya ellos no ven la bendición, y entonces pues ahora viene con estas preguntas sarcásticas contra el Dios Todopoderoso, diciéndole, pues ¿en qué tú nos has amado a nosotros? Vamos a ver, enséñame tú. Y entonces por eso es que Dios responde con todo eso que le dijo de Esaú a Jacob, para que ellos entiendan que Dios no tiene que bendecirla a ellos así por nada. Entonces, pero el entendimiento de ellos es, bueno, el pacto ahora fue incondicional, entonces porque yo no veo. Pues esta es la razón porque ellos no veían. Vamos a seguir leyendo por acá. Vamos a ir para Nehemías. Nehemiah en inglés, y espérate que déjame buscarlo en español. Me perdonan.
Nehemías aquí. Vamos a ir para Nehemías capítulo 10. Yes. Ok, entonces pues tenemos que entender que la palabra en la Biblia, los libros no están puestos en orden de qué año fueron escritos. Ok, fueron puestos en orden para uno entender más mejor el mensaje del Antiguo Testamento, igual con el Antiguo Testamento. So, cuando tú lees Nehemías, aunque Nehemías está más en el principio del libro, no está al lado de Malaquías, pues entiendan que Nehemías fue el que estaba hablando un poquito antes de Malaquías. Lo que yo te voy a leer ahora en Nehemías pasó básicamente como unos 10 años antes de lo que está pasando con Malaquías, con lo que estamos leyendo aquí en Malaquías 1, ¿ok? So no se me confundan, pero esto es lo que pasó 10 años antes de Malaquías, más o menos, 10 años antes que estamos leyendo lo que Dios le está diciendo a Israel. 10 años antes, mira lo que había pasado. Había un avivamiento en Israel. ¿Por qué? Porque ellos habían llegado otra vez, pudieron hacer el templo, pudieron hacer todas estas cosas, pudieron que reconstruir. Los edomitas, ¿qué pasó con los edomitas? Dios dijo que ellos iban a reconstruir y él iba a ¿qué? A derrumbar, a destruir. No le iba a dar a ellos ni el paso para poder hacer otra vez lo que ellos antes tenían. Pero a Israel le dejó. Él le dejó. Ellos pudieron hacer el templo. ¿Ah? Y obviamente tenían fincas, tenían animales y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque vamos a leerlo ahorita de los sacrificios que ellos estaban haciendo. O sea, que ellos estaban bendecidos, pero no a la magnitud que ellos esperaban, pero todavía estaban bendecidos. Y es por esto, cuando leemos en Nehemías capítulo 10, verso 28, dice: y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Mira para allá, estamos hablando básicamente de los líderes, de toda esa gente que son maduros en la palabra, o sea, toda esa gente que son maduros en la ley. Los líderes, lo que deben de ser el ejemplo para la gente, ¿ok? Toda esta gente están reunidos con Nehemías. Y dice aquí, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Mira lo que ellos hicieron. Ellos hasta juraron. O sea, antes, cuando tú jurabas que tú ibas a hacer algo, eso quiere decir, eso básicamente era una maldición verbal por si tú no cumplías. Si tú no cumplías, tú mismo te estaba echando una maldición, tú mismo jurando en lo que sea que tú vas a hacer. Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues Israel aquí, todos los líderes, toda esa gente que son los que le van a enseñar al pueblo de Israel todas las cosas que ellos tienen que hacer para estar bien con Dios, ellos juraron, brother. Y mira lo que ellos estaban diciendo que iban a hacer. Santo Jesús. Verso 30. Bueno, te recuerdo con la última parte del verso 29. Dice que ellos iban ¿qué? A guardar y cumplir con todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Eso es lo que ellos juraron que iban a hacer. ¿Ok? Entonces, en el 30 dice: ya que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra. Primera promesa, que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra traesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado. Segunda promesa. Primera, que las hijas no iban a casarse con paganos y que ellos no iban a casar hijas de paganos con sus hijos. Y la segunda, que no iban a hacer nada en el día del sábado, ¿verdad?
O sea, su día de reposo, su día donde era solo para adorar y glorificar a Dios, su día santificado. Ellos prometieron que no iban a hacer nada ese día y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda, o sea, perdonar todas las deudas. Esa era la costumbre en Israel, que cuando llegaba el día 7, ¿verdad? Porque ellos tenían un cíclico de tiempos que pasaban. Entonces cada 7 años ellos no cultivaban nada para que la tierra pudiera descansar, y ellos perdonaban todas las deudas y empezaban otra vez desde cero cada 7 años, ¿ok? Y entonces, bueno, ellos hacen un montón de promesas, mi gente, para no hacerlo largo. Ellos prometieron un montón de cosas, un montón de cosas. Ellos estaban prometiendo que ellos iban a hacer. Y dice aquí: asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras mesas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite para los sacerdotes y las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Amén. Entonces, pues mira lo que ellos estaban prometiendo como locos, ¿ok? Juraron todo este revolú, juraron, bueno, de todo, hicieron de todo, ¿ok? Porque había un avivamiento tremendo en Israel. Y entonces, pues ¿qué pasó? Después que Nehemías estableció todo esto, y él se fue y dejó todo esto en las manos de los líderes. ¿Ok? Oye esto. Cuando tus líderes hacen las cosas bien, pastores, cuando ustedes hacen las cosas de acuerdo a la palabra, cuando tus líderes se comportan y hacen las cosas de acuerdo a la palabra, tú vas a tener una iglesia fuerte. Tú vas a tener una iglesia llena de bendición. Tú vas a tener una iglesia que puede, cuando vengan los momentos difíciles, pueden seguir adelante. ¿Ah? Aleluya. Entonces, cuando los líderes entonces empiezan a corrompirse, cuando empiezan a ponerse débil, cuando empiezan a enflaquecer, ahí también tu iglesia va a ser la reflexión de lo que está pasando contigo. Así es como es, así es la verdad. Y esto es lo que pasó aquí en Israel. Y es lo que pasa aquí hoy en día. Lo podemos ver en muchos diferentes sitios. Pero mire lo que pasó. Todos esos líderes prometieron, juraron, entonces revolú. Mire lo que pasó. Capítulo 13 en Nehemías, empezando con el verso 6. Después que Nehemías regresa a Israel para ver lo que estaba pasando, dice: mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén. ¿Ve? Él no estaba en Jerusalén. Porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Mira para allá, semejante cosa, que el enemigo de Israel tiene de que un apartamento adentro de la casa de Dios. ¿Ah? ¿Y quién dejó que eso pasara? Los líderes, los sacerdotes, los que eran encargados de la casa de Dios. ¿Ah? Abriéndole la puerta a Satanás para que viviera ahí adentro del templo. ¿Sabe cuántos de nosotros hacemos eso mismo? ¿Cuántos de nosotros hacemos eso mismo? No mirando y observando lo que nuestros niños están viendo en ese teléfono. No observando a ver qué los niños están viendo en televisión. No estar encima de lo que está pasando, con quién están hablando y todas esas cosas. Y qué cosas que los niños ya cuando están más grandecitos, que tienen su trabajito part-time y van para la escuela y tienen su dinerito y empiezan a comprar cosas y trayendo cosas para la casa. Santo Jesús, eso es dejando que Satanás entre a tu casa. Usted y yo somos sacerdotes de nuestra casa.
Y tenemos que tener mucho cuidado con lo que dejamos entrar a nuestros hogares. Y yo me pongo como ejemplo, no ejemplo bueno, pero ejemplo para que ustedes aprendan. Mira, yo vine a los caminos de Dios después de que algunos de mis hijos ya eran grandecitos. ¿Y qué pasó? Por no criarlos en los caminos de Dios, hay guerra en mi casa. Por no tenerlos a ellos con ese respeto y esa reverencia a Dios, porque ya vine cuando ellos ya eran grandecitos. Ahora hay problemas en la casa, y no estoy diciendo problemas, gente, que yo estoy peleando con mis niños y nada de eso. No, al contrario. Yo y mi familia tenemos una relación bien buena, gracias a Dios. Hay mucha paz y tranquilidad, pero en lo espiritual hay mucha guerra en mi casa. En lo espiritual hay mucha guerra en mi casa. ¿Por qué? Porque ya los niños teniendo sus 20 y pico años en la casa, pues es difícil, porque ya ellos son grandes y yo tengo la culpa de cuando yo los crié, no los crié en los caminos de Dios. Y ahora que yo ven el cambio en mí, ahora es que ellos están viendo la realidad de Dios, pero ellos están en un proceso. Ellos tienen muchas preguntas, yo les hablo y yo les enseño, y a veces oyen y a veces no oyen, pero ese es el proceso que anda en mi casa. Y algunos de mis niños, pues ellos creen en Dios, pero algunos no. Y es una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque viene tarde los caminos de Dios. Ustedes que no conocen a Dios, no crean que si tú vienes para los caminos de Dios, que Dios no va a tocar a tu familia. Él lo va a hacer, pero va a ser un proceso. Va a ser un proceso, pero se puede hacer. Y no debe de enflaquecer por esas cosas. Y no use tus hijos como excusa para no venir a la iglesia, diciéndote que tú vas a esperar que tus niños vengan a Dios para entonces tú hacer la decisión. I'm sorry, pero así no es como opera las cosas. Tú vente a los caminos de Dios, y después Dios te va a ayudar para que ellos vengan a los caminos de Dios. Tú a ver, porque hay bendición, pero hay bendición al que obedece. Aleluya. Igual como yo sigo adelante con toda la fe que un día toda mi familia va a venir a los caminos de Dios, igual ustedes tienen que estar con esa misma fe y ese vigor para seguir adelante peleando esa batalla espiritual, para que Dios rompa las cadenas y libere, y para que le dé experiencias a ellos, para que ellos vengan a donde el Señor. Amén. Y entonces, ¿por qué digo todo ese revolú? Porque es que nosotros somos el sacerdote de nuestra casa y tenemos que ser el ejemplo. Y cuando tú eres el ejemplo y las cosas cambian y tus hijos ven que tú estás cambiando, ellos no pueden creerlo. Mira, hasta el sol de hoy mis niños dicen que ellos ni me reconocen, porque soy un individuo bien diferente a quien yo era. ¿Por qué? Porque yo estoy dando el ejemplo. Pero si yo enflaquezo y digo que yo creo en Dios, pero yo dejo que muchas cosas pasen, entonces no estoy haciendo las cosas correctas y voy a caer en el mismo bote, en la misma situación que Israel se encuentra ahora mismito en Malaquías. Amén. Voy a avanzar un poquito porque no quiero que se vaya el tiempo muy rápido. Entonces, miren lo que dice aquí. Tenían un enemigo de Dios en la casa de Dios. Y dice aquí: y encontré asimismo que las porciones para los levitas no se le habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Eso es lo que pasa, mi gente. Cuando nosotros no damos lo que es de Dios, no podemos apoyar a nuestra iglesia. Y entonces, ¿cómo es que queremos que la iglesia tenga pastores y copastores y todas estas cosas si no hay suficiente para tener las luces prendidas, tener el wifi, tener los micrófonos, tener los instrumentos y pagarle un sueldo a ese pastor para que se pueda dedicar tiempo completo a las ovejas? Si ese es el problema, nosotros queremos bendiciones de primera clase, aleluya, dando ofrenda de segunda clase. Ese es el problema. No queremos sacrificar, no queremos trabajar para la iglesia, no queremos sacrificar nuestro tiempo, no queremos incomodarnos con tareas de la iglesia. Pero cuando
Cuando es tiempo para orar, Dios, dame esto, dame lo otro, bendíceme, haz esto y lo otro, sáname, haz esto y lo otro. Oh, sí, bendiciones de primera clase, pero ofrendas de segunda clase. Ese es el problema. Ese es el problema. Porque aunque nosotros no estábamos como Israel en el libro de Nehemías, que juramos que íbamos a hacer todas estas cosas, pero sí, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro único Salvador, estamos haciendo una testificación que Dios es nuestro Salvador, y cuando los bautizamos es un testimonio, ¿verdad?, al público que nosotros hemos sido cambiados, hemos sido enterrados con Jesucristo y resucitados en nueva criatura. Nueva criatura somos. Pero para recibir lo que Dios tiene para nosotros tenemos que permanecer. Eso es lo que dice la palabra. Tenemos que permanecer haciendo lo correcto delante de Dios. Permanecer en la palabra, permanecer en la oración, permanecer, Santo Jesús, aleluya, en las cosas de Dios. Israel no había permanecido en las cosas de Dios. Ya no estaban dando los diezmos, ya no estaban cuidando la casa de Dios como ellos prometieron. Y dice aquí: en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acareaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. O sea, prometieron que no iban a hacer nada en el día santificado y estaban trabajando y no adorando a Dios y no tomando el día de descanso. Si seguimos leyendo, prometieron que sus hijas no iban a ser dadas a los paganos para que sean esposas para ellos, y que ellos no iban a recibir las hijas de los paganos para los hombres de ellos. ¿Y qué pasó? Lo hicieron. O sea, todo lo que ellos se comprometieron hasta con un juramento, fallaron. Y ahora que ellos están viendo la maldición que fue dicha hace unos años atrás, ahora de momento se ponen amargos con Dios en vez de ponerse amargos con ellos mismos. ¿Ve? ¿Por qué? Porque queremos las bendiciones de primera clase, dando ofrendas de segunda clase. No queremos reconocer que el culpable somos nosotros. No queremos reconocer que la razón por qué no estamos bien es culpa de nosotros mismos. No es que Dios no ama, es que nosotros no obedecemos. Santo Dios, aleluya. Por eso es que aquí en Malaquías capítulo 1, verso 4, Dios le estaba diciendo: si Edom dice, hemos sido demolidos, pero volveremos a edificar las ruinas. Israel fue demolida cuando cayeron como prisioneros a Babilonia. Pero Dios dejó que ellos fueran liberados. Y Dios dejó que ellos pudieran llegar otra vez a su tierra y reconstruir. No como en Edom, no con los edomitas, porque dice aquí, el Señor dice que ellos edificarán, pero yo lo destruiré. ¿Por qué? Porque dice aquí: sea engrandecido el Señor más allá de las fronteras de Israel. ¿Cuándo iba a pasar eso? Iba a pasar eso cuando Jesús llegara. Cuando Jesús muriera en la cruz de Calvario y la palabra de Dios hubiera sido ahora por fin alcanzable a gentil, y por todo el mundo iban a predicar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque después del libro de Malaquías, tú sabes que había un tiempo donde Dios no hablaba. O sea, no es que no había gente cristiana, pero es que Dios no dejó que alguien levantara el bolígrafo a escribir nada inspirado por Dios. O sea, Dios no daba profecía ni nada de eso. No hablaba así como Él hablaba con los profetas. No hacía eso.
después de Malaquías, por 400 años. Y después empieza ¿qué? Empieza el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque empiezan a escribir de todo lo que Jesús hizo. Aleluya. Y todo lo que Él pudo cumplir. Y el nuevo pacto. El nuevo pacto que ahora los escogidos perdieron su bendición. Ahora hay piedra de tropiezo ahí hasta que venga Jesús para recoger su iglesia. ¿Ve? Eso es la cosa. Entonces, ¿qué podemos aprender aquí? Podemos ver que igual como Dios le dio tiempos a esa gente que vivían en Canaán, le dio ¿cuánto? 400 años para que su pecado llegara al colmo, que llegara al clima. Igual hizo con Israel, le dio 400 años para que eso llegara a un colmo, al clima, allá donde Dios no podía soportar más nada. Y era porque ellos no tomaron las cosas de Dios en serio. Vamos a seguir con el libro de Malaquías la próxima vez, porque mira, ni salimos de los primeros 5 versos en el capítulo 1, pero es porque todo esto se tiene que entender, porque más después, cuando Dios dé más detalle, ahí es cuando vamos a aprender muchas cosas y podemos ver cómo nosotros ahora mismito no podemos estar diciendo, mira para allá, pobrecita esa gente que fallaron y que no hicieron caso y que no obedecieron y por eso que fueron maldecidos. Mira, estamos viviendo tiempos similares ahora. Estamos viviendo tiempos donde los líderes de la casa de Dios no están haciendo lo que tienen que hacer. Estamos viviendo un día donde igual como los líderes no están haciendo lo que tienen que hacer, las congregaciones igual no están haciendo lo que tienen que hacer. No estamos predicando la palabra en nuestras casas. No estamos instruyendo a nuestros niños en el camino donde ellos tienen que ir. Por eso es que hoy en día vemos que Satanás está atacando a nuestra juventud. Está ya dañando las corporaciones. Mira lo que está pasando con Disney. Mira todos esos muñequitos que ellos están viendo, que lo único que promueven es santería y brujería. Hay un muñequito que se llama White Owl, algo así. Bueno, algo de owl. Me perdonan, para la próxima se lo voy a escribir y se lo voy a decir, pero es muñequito completamente dedicado para desensitar a nuestra juventud, a nuestros niños, a todo eso de demonio, de santería, de hacer brujerías y pactos con Satanás. Mira, la cosa entera es de eso, y lo más malo de todo eso es que ellos están promoviendo ese muñequito a los hispanos, porque la protagonista se llama Luz. Se llama Luz. Tiene un nombre hispano y a la misma vez que era Satanás, un ángel de luz, antes que se encontró pecado en su corazón. Santo Jesús, aleluya. Los tiempos, dice la palabra que Jesús iba a regresar cuando los tiempos iban a estar similar a lo que Noé encontró en el tiempo de él. Antes que Dios destruiría toda la tierra y Noé se salvó con su familia en la arca. Eso es semejante a lo que Dios va a hacer aquí en esta tierra. Él va a venir, pero Él se va a llevar a todos nosotros, se va a llevar nuestros espíritus, nuestros cuerpos van a ser hechos nuevos y Él se va a llevar a la iglesia. Igual como la arca se llevó a los únicos que tienen reverencias para Dios en esos tiempos malísimos. Y estamos llegando a tiempos semejantes a lo que vivió Noé. Y es culpa de nosotros. Porque cuando nuestros niños tengan niños, esa generación va a estar completamente perdida si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer ahora. Ojo, mi gente, vamos a ponerlo fuerte, vamos a aferrarnos de las cosas de Dios, vamos a regresar al primer amor, vamos a regresar al ayuno y la oración, el estudio bíblico, vamos a llenarlo de esta palabra, Señor, aleluya, vamos a llenarlo de esa palabra para poder hacer lo que Dios nos mandó a hacer con nuestros niños y nuestro futuro, porque una
sociedad, el futuro de una sociedad es dictada por la salud de la familia. Y hoy en día la familia está en un gran peligro porque Satanás está atacando la institución del matrimonio y la familia. Y no podemos dejar que él siga ganando terreno, porque Dios es el Todopoderoso. Y Dios nos encargó a nosotros a cuidar a esos niños y hacer el cambio y predicar su palabra a las 4 esquinas del mundo. Padre, gracias, Señor, por esta palabra y seguiremos, Señor, si es tu voluntad, la semana que viene con la segunda parte, Señor, para que nosotros podemos tomar conciencia, Señor, con lo que está pasando y no abandonar, Señor, lo que tú has puesto en nuestras manos, Señor, aleluya. Sea obra, sea familia, sea niños, Señor, lo que sea, todo lo que tú has puesto en nuestras manos, Señor, ayúdanos, Señor, a hacer todo de acuerdo a tu voluntad, Señor, aleluya. Y no menospreciar la bendición, Señor, no menospreciar las bendiciones que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Señor, seguir adelante, Señor. Santo Jesús, con tu Espíritu Santo morando en nosotros, Señor, haciendo todo de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad, Jehová. Darnos la fuerza, apóyanos, ayúdanos, Señor. Y ayúdanos siempre a darte a ti las ofrendas de primera clase, Señor, para entonces poder pedir humildemente las bendiciones tuyas, Señor. Gracias, Jehová. Reconcilia, Señor. Ayuda a que esa gente que se quieren reconciliar, que se reconcilien contigo, Señor. Que ellos te acepten, Señor, a Jesús como su único Salvador, Jehová. Y que ellos puedan, Señor, hacer un cambio total, Señor, y seguir caminando el camino que tú has diseñado para ellos, Señor. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Hasta la semana que viene.